Pendientes no resueltos. Les habla el pastor Magdiel Alanís con la reflexión de esta ocasión. El Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hace unos años leí la historia de Jim y Carla, un matrimonio con serios problemas de comunicación. Jim era un tipo bonachón y muy trabajador. Ella era exigente, controladora y hasta dura de carácter. Carla continuamente le reclamaba a él que no ganaba lo suficiente para sacar adelante los gastos de la casa. Jim hablaba con su jefe para tener un aumento salarial y éste le decía que se aguantara, pues faltaba poco para que le dieran un ascenso y entonces tendría más ingreso. Pero a ella eso no le satisfacía. Un día que Jim se iba a ir a su trabajo, le preguntó a Carla si ella lo amaba. Ella, con un rostro endurecido, guardó silencio. Él se acercó a ella, le abrazó suavemente e intentó darle un beso. Bruscamente, ella lo apartó, lo aventó y le gritó: ¡Lárgate! «Te amo, cariño», le dijo Jim. Abordó su vehículo y se fue a la fábrica donde laboraba. Una hora después, Carla recibió una llamada telefónica en casa. Era la policía, avisándole que Jim había tenido un accidente automovilístico. Un tráiler se había pasado la luz roja, embistiendo del lado del chofer el auto que conducía Jim y aplastándolo contra un muro de contención. Él murió en el lugar unos minutos después. Carla quedó devastada. Lanzó un grito desgarrador. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué no le dije que lo amaba? Después de muchos años, Carla seguía embargada por la tristeza. Entraba a la recámara de ambos, veía la foto de su esposo y se echaba a llorar y repetía continuamente: «Perdóname, Jim, perdóname, Jim, perdóname». La experiencia de Carla es doblemente dolorosa, no solamente por haber perdido a su esposo, sino porque las últimas palabras que tuvo hacia él fueron llenas de amargura, desprecio y rechazo, reflejo de su corazón egoísta, insensible y cruel. Cuando tuvo a su esposo, no lo valoró. Ahora que lo perdió, no puede vivir sin él. Este es el tipo de situaciones que experimentan muchas personas que en vida tienen serios conflictos con seres amados, al punto de llegar a las heridas profundas, pero luego, cuando estos mueren, les quedan serios daños, pues las cosas quedaron irresueltas. ¿Cómo abordar esto a la luz de la palabra de Dios? Como esto es algo del alma, una persona que no tiene a Cristo le resultará imposible salir de esta situación, pues está muerto espiritualmente y su corazón está petrificado por el pecado. Como consecuencia, cuando hay heridas, lo consume la culpabilidad y el remordimiento, o por el contrario, como lo gobierna el orgullo, vive amargado por resentimientos, rencores y odios. Para una sanidad verdadera, necesita rendirse a Cristo. ¿Cómo proceder con un cristiano? Ayudará mucho tener en mente quién es un cristiano. Un cristiano es una persona que, siendo enemiga de Dios y estando bajo su ira debido a sus continuas ofensas a Él, alcanzó misericordia, fue perdonado, reconciliado y justificado, en virtud de que Cristo murió en la cruz por él, y por gracia recibió salvación. Ahora tiene una nueva vida que debe vivir plenamente
aplicando las enseñanzas de Cristo y obedeciendo sus mandatos. El principio bíblico señala: de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto quiere decir que, así como fuimos tratados por Dios, nosotros debemos tratar a los demás. Lo mismo que recibimos de parte de Dios, nosotros debemos compartir con los demás. En otras palabras, debemos amar, perdonar, reconciliar y buscar la paz. Cuando no hacemos eso, estamos en desobediencia a los mandatos del Señor y en abierta rebeldía a su divina persona. En consecuencia, no tendremos ni paz con el Señor ni con nuestro prójimo, y nuestra vida será un caos, un desastre espiritual, emocional, con repercusiones también incluso en lo corporal. Ahondemos en los mandatos que se quebrantan. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. San Juan 13:34. Notemos que amar es un mandamiento, no una opción, como para decir: si quiero lo amo, si no, pues no. Tampoco es un sentimiento, como dice la gente: no siento que pueda amarlo. El mundo se ha encargado de inyectar en la mente de las personas la idea de que amar es un sentimiento, pero no, amar es un mandato, no es negociable. Cuando un esposo no ama a su esposa, el apóstol Pablo dice que, como Cristo amó a su iglesia, está desobedeciendo a Dios. Cuando ella no ama a su esposo, también se está rebelando contra Dios. Lo mismo sucede en la relación entre padres e hijos e incluso con las demás personas. Veamos otras formas en que se quebrantan los mandamientos del Señor. Jesucristo dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Aquí el mundo también ha dejado su huella pecaminosa. Hay gente que dice: es que no siento perdonarlo. El perdón, como el amor, es una decisión, no un sentimiento. Veamos con atención las palabras de Jesús. Si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, seremos perdonados por Dios, pero si no lo hacemos, Él tampoco nos perdonará. Esto es terrible, devastador. Es como si estuviéramos bajo condenación, es decir, en nuestra vida antes de Cristo. Si Dios no nos perdona, caeremos en un pozo de desesperación, estaremos atormentados por pensamientos catastróficos y no tendremos paz. Veamos otro mandamiento. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Este es uno de los principios que pone el dedo en la llaga, porque cuando no se ama, entonces se da lugar al resentimiento, al rencor, al odio, y obviamente se paga mal por mal, cayendo en la venganza. Luego de todo esto que hemos reflexionado, abordemos el asunto de cómo un cristiano que sufre por haber dejado pendientes espirituales no resueltos con seres amados que ya fallecieron, puede entonces recibir sanidad. Debemos aclarar que todo el proceso se hace a través de la oración, únicamente con Dios. Es al Señor ante quien debemos dirigirnos para plantear nuestra causa, pues Él es el juez justo
y Él es el único que puede perdonarnos y darnos sanidad. Salmos 9:4 dice: Tú eres juez justo, te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Salmo 103, versículo 6 dice: El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Salmo 17:2 dice: Que venga de ti mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Hebreos 4:13 señala: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 62:12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, es imperativo que el creyente se ponga a cuentas con Dios, que con toda honestidad reconozca que pecó gravemente contra el Señor al no obedecer sus mandamientos, se arrepienta de ello y suplique su perdón apelando a su misericordia. Debe venir en oración a Dios y pedirle perdón por no haber perdonado o quizá no haber pedido perdón al familiar fallecido, sino que, por el contrario, guardó en su corazón raíces de amargura hacia él, fallando por completo al mandato divino. Es necesario que le confiese al Señor detalles de esas relaciones tormentosas con su familiar fallecido y la manera en la que lo lastimó. Luego expresarle al Señor que se arrepiente de ello y suplica su perdón. A continuación, rogar al Señor que sane su alma y quite de su corazón esos sentimientos de culpa que lo atormentan y no lo dejan vivir, y que le conceda paz a su vida. Insisto, todo esto se hace directamente con el Señor. ¿Qué hacer cuando el familiar fallecido es quien ocasionó la herida y dejó daños en el hermano o la hermana? De la misma manera, debe venir en oración al Señor pidiendo perdón porque, con toda seguridad, al ser lastimado o herido, tuvo probablemente reacciones de ira, malos pensamientos, resentimientos, rencor y quizá hasta insultos proferidos en contra del familiar, todo lo cual es pecado. Luego, decirle al Señor que ese familiar fallecido le hizo daño, pero que Él, obedeciendo a su palabra, toma la decisión de perdonarlo de todo corazón y lo puede decir en voz audible. Puede decir, por ejemplo, en el nombre de Jesucristo, perdono a, y dice el nombre de la persona fallecido, por haberme ofendido y lastimado. Y debe decir: dejo todo en el juicio en las manos de Dios. Al hacer estas oraciones de confesión y de perdón, se cumple con la palabra de Dios, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Y también aquella que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amigo que me escuchas, si tú estás pasando por una situación de pendiente sin resolver con alguien que ya no está entre nosotros, o sabes de alguien que esté viviendo esta situación,
ve en oración al Señor. Arregla cuentas con Él, ya sea que tengas sentimientos de culpa porque tú lo lastimaste y no alcanzaste a pedirle perdón en vida. Ve directamente con Dios y arregla cuentas con Dios. O si esa persona que falleció te lastimó y te dañó, ponte a cuentas con Dios. Ve directamente a Él en oración y dile al Señor que tú lo perdonas, aunque Él ya no esté, pero el Señor trabajará en tu alma para darte paz y tú puedas continuar adelante con tu vida. Espero que esto traiga bendición a tu corazón y a tu vida. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.